Gracias a Dios, hermanos, por un domingo más que Dios nos permite estar en su presencia, y es para mí un honor poder compartir con ustedes una vez más un estudio de la Santísima Palabra de Dios, para quienes estamos aquí, para quienes nos ven a través de las redes. Hermanos, abran sus Biblias ahora mismo el libro de los Hebreos, la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, y vamos a estudiar esta mañana. Vamos a continuar con nuestro estudio respecto a un tema fundamental, una doctrina fundamental. ¿Por qué le llamamos doctrina fundamental? Hemos repetido en varias ocasiones que le llamamos doctrina fundamental a una enseñanza sobre la cual descansa la certeza de nuestra salvación. Hemos hablado en repetidas ocasiones de que al hablar de la justificación, ¿por qué decimos que sobre esa doctrina se basa nuestra salvación? Porque nadie puede ser salvo si no es justificado. Hablamos acerca de la redención. Nadie se salva si no es redimido. Hablamos del nuevo nacimiento, y nadie se salva si no es nacido de nuevo. Y así es como llegamos, mis estimados hermanos, a la doctrina fundamental de la fe. La fe, que por cierto, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice que la fe es la certeza. La certeza, además, es la convicción de las cosas que no se ven. Hermano, es la certeza de la fe. La fe es la certeza, la convicción. Por eso decimos, hermanos, que la fe, sin lugar a dudas, es una doctrina fundamental. Y así es como llegamos a Hebreos, el capítulo 11, versículo 3, y vamos a hablar, hermanos, acerca de la fe como doctrina esencial para alcanzar la salvación y la vida eterna. De allí que cuando alguien no tiene fe, hermanos, esa persona pues sencillamente no tiene ninguna posibilidad de salvación. Dice el apóstol Pablo en su versículo 1 de Hebreos 11, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que nos da a nosotros seguridad de lo que estamos esperando? La fe. Además, dice el apóstol Pablo, continuando con el estudio, dice: la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué decimos que ahora mismo Jesús está aquí? Amén. ¿Lo vemos? No. Pero por fe lo vemos y lo creemos. Sí, hermanos. De allí, ¿por qué la fe es una doctrina fundamental? Además, pasando ahora al versículo 3, mejor dicho, el versículo 6, pasamos hasta el versículo 6, se puede leer en su casa los versículos que están entre el 1 y el 6, pero me interesa el versículo 6, Hebreos 11, 6, y sobre este versículo se basa este estudio de la palabra, la fe como doctrina fundamental. El versículo 6 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pero sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar Es a Dios. posible, No. es probable. No, hermanos, la Biblia categóricamente menciona: pero sin fe es imposible. Si alguien
alguien no cree lo que dice la palabra, hermanos, eso es imposible. Se necesita de la fe. Y aquí es donde surge una pregunta, que es la pregunta del $1,000,000. Pero si todo el mundo tiene fe, entonces ¿a cuál fe se refiere Jesús? Sí, porque cualquiera puede decir, cualquiera se puede salvar, porque vamos a preguntar a toda la colonia, te van a decir que tienen fe, ¿verdad? Está el borrachito que está ahí. Pero entonces ¿a cuál fe se refiere Jesús? Cuando dice, sin fe nadie puede agradar a Dios. Y vamos a descubrir, hermanos, que hay una confusión respecto a la fe. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu preciosa palabra esta mañana. Bendícela, Señor, en nuestras vidas y concédenos poder experimentar hambre y sed de tu palabra. Y que seamos como el siervo que clama por las corrientes de las aguas. Padre amado, bendice tu palabra en esta hora. Te lo suplicamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Les decía yo hace un momento que cualquiera puede decir que tiene fe. De ahí, ¿por qué los líderes de las religiones del mundo y las religiones del mundo dicen que también se van a salvar? Si usted le pregunta a un católico, a un mormón, a un testigo, a cualquier religión, y van a decir que sí. Pero ¿a cuál fe se refiere el Señor cuando dice, pero sin fe es imposible agradar al Señor? El Señor Jesucristo habló de ese tipo de fe, que sí agrada al Señor. Y Él mencionó que en el final de los tiempos, esa fe iba a escasear, mis estimados hermanos. De allí que entonces todo el tipo de fe que hay en nuestro alrededor y que incluso hay en muchas iglesias cristianas no es la fe que agrada a Dios. Más adelante vamos a estar viendo acerca de la confusión de la fe. La falta de la verdadera fe, dijo el Señor, sería una señal del regreso del Señor a la tierra. Así lo dijo en Lucas 18:8, cuando Él dijo, os digo que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿hallará fe en la tierra? Dando a entender de que la verdadera fe iba a escasear sobre la tierra. Iba a haber pocos hermanos que creyeran lo que Dios dice, que son salvos verdaderamente. De ahí, porque luego nos damos tremendas sorpresas con personas que decían, yo también soy salvo. Porque hay escasez de la verdadera fe. Hace 8 días también aprendimos, mis estimados hermanos, acerca de la confusión respecto a la fe. Y nos dimos cuenta, hermanos, de que mucha gente, incluso cristianos, no se han dado cuenta que existen dos tipos de fe. Existe la fe común y existe la fe de Jesús. Hablamos, mis estimados hermanos, de que la fe común la tiene cualquiera. Y en esa fe el hombre simplemente dice, yo también creo en Dios. Porque es lo único que pide esta fe, la fe común. Simplemente dice, tú simplemente crees en Dios. Y ve a tu iglesia, haz tus ceremonias, bautízate. Y eso es lo que enseña la fe común. Y de ahí que vemos muchos profesantes a cristianos que no son cristianos. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Hermanos, la fe común todo el mundo la tiene, incluyendo los demonios. También tienen este tipo de fe. Los grandes líderes religiosos tienen este tipo de fe. Santiago capítulo 2 versículo 19 dice, hermanos míos,
¿De qué aprovechará si alguno tiene fe? Hasta los demonios creen y tiemblan. Qué cosa tremenda, ¿verdad? ¿Tú crees? Dice el versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Está bien. Como fe común está bien. Pero esa fe no salva a nadie. Porque si no, hasta los demonios serían salvos. Porque ellos también creen y tiemblan. Aprendimos también, mis estimados hermanos, por qué decimos que es una fe común y que no salva. Porque es una fe que no puede demostrarse por obras. Quienes tienen esta fe no lo demuestran con su vida. Siguen viviendo su vida mundana de antes. No hay ningún cambio. De ahí porque muchas veces, pero si ella decía que era cristiano. Es que tiene la fe común. La que no puede transformar vidas. La fe común no salva a nadie. Carece de buenas obras. Hermanos míos, dice Santiago 2:14, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no lo demuestra con su testimonio personal? No tiene obras que lo demuestren. ¿Podrá esa fe salvarle? Por supuesto que no. De ahí que la fe común no salva a nadie, puesto que carece de buen testimonio, de buenas obras que demuestren que tiene esa fe. También hablamos, mis estimados hermanos, de que la fe común solo produce mucha palabrería hueca. ¿Sí? Mucha, como dijo el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Lejos de mí. ¿Por qué? Porque la fe común solo produce palabras, bonitos mensajes. Oiga, pero si, ¿qué mensajazo se aventaba el hermano? Tiene que ser salvo. Hermanos, pero la fe común solamente produce mucho bla, bla, bla. Lo veíamos en Santiago capítulo 2:15, en donde encontramos a alguien que está orando por un matrimonio que está en pobreza. Y le dice, yo veo que ustedes van a llegar a su casa y se van a alimentar, van a calentar, se van a dormir y van a hacer suplida su necesidad. Lo dice el apóstol Santiago, pero no le dan lo que necesita. ¿Por qué? Porque la fe común solamente produce palabras falsas. No hay un testimonio que respalde lo que están diciendo sus labios. De ahí que muchos predican una cosa en el púlpito y allá afuera viven otra cosa terrible, espantosa. Hablamos también, mis estimados hermanos, de que la fe común solamente produce muerte. La fe común es una fe muerta. Santiago 2:17 dice, así también la fe, que no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. También hablamos, mis estimados hermanos, de que la fe común no se puede demostrar. Alguien puede decir, yo creo en Dios, pero vaya a verlo, su vida no demuestra nada, su tipo de fe. ¿Por qué? Porque la fe común no tiene ninguna forma de comprobarse. Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. ¿Cómo podemos nosotros decir que tenemos la fe de Cristo? Por nuestro testimonio. ¿Sí, verdad? Cuando yo veo a alguien que dice que es cristiano, tomando, fumando, robando, haciendo cuantas cosas, hermanos, por sus frutos los conoceremos. ¿Por qué? Porque una fe común no puede dar frutos dignos para la honra del Señor. No puede ser demostrado. Esto lo vimos en el versículo 18 de Santiago capítulo 2. Ahora, la fe común solamente produce hombres vanos, hombres basuras. En cualquier momento nos van a dar sorpresa. De ahí, hermanos,
que no se espante cuando estas cosas pasen. Si tenemos la fe común, vamos a saber salir triunfantes. La fe común, hermanos, solamente produce hombres vanos. Dice el versículo 20, ¿mas quieres saber, hombre vano? Tú que solamente tienes la fe común, que la fe que no tiene buen testimonio, que no se muestra con testimonio, es una fe basura, una fe muerta. La fe común solo produce hombres vanos. Pero también la fe común solo produce, hermanos, cuerpos muertos, cuerpos sin espíritu. Porque como el cuerpo, dice el versículo 26 de Santiago capítulo 2, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe común solo produce cadáveres vivientes, hombres muertos que no tienen vida. De ahí, porque luego recibimos tremendas sorpresas, hermanos, de verdad que no se espanten. Y así es como llegamos ahora a esta parte del estudio. Y seguimos viendo más cosas respecto a la fe. La fe, mis estimados hermanos. Vamos ahora a ver por qué, las razones por las cuales se confunde la fe común con la fe verdadera, hermanos. Porque yo me he encontrado con personas que dicen, oye, hermano, pero ahí es que ocurren milagros. Me decía un compañero de trabajo en cierta ocasión, me decía, yo fui a esa iglesia. Yo no sé por qué dicen que ese tipo de predicadores tienen doctrina errónea. Si ocurren milagros, hermano. Y yo le pregunto a mi compañero, a mi amigo, y le digo, oye, si tú fuiste, sí fui, ¿viste algún milagro? Lo vi. Digo, ¿qué te tocó ver? Me dice, y esto es cierto, me dice, el pastor desde el púlpito dijo que todos los que quisieran salvo que levantaran su mano con su celular, ¿entendido? Y que él iba a orar por los celulares. Fíjate, verdad que hasta a mí me dieron ganas de ir a ese carretero, porque yo de verdad me gustaba para poner el saldo al celular. Digo, y tú alzaste tu celular, lo alcé. Y el pastor oró por los celulares. Desde allá enfrente dijo, unjo en este momento los celulares y en el poder de Jesús descienda ahora saldo sobre ellos. Qué tremenda oración, ¿verdad? Y yo le pregunté, digo, ¿y si recibiste saldo? Sí, hermano. 10 pesos, pero hermanos, esta mañana vamos a ver por qué hay muchos cristianos que se han confundido con la fe común, pensando que la fe común es la fe verdadera de salvación. Y vamos a ver algunas razones. Tomen nota. Quiero que vean ahora mismo la primera razón por la cual surge confusión respecto a la fe común. La fe común, mis estimados hermanos, muchas veces aparece disfrazada como fe verdadera. Recordemos el caso de la cizaña y el trigo. Desde ahí comenzamos a ver que la fe común suele confundirse con la fe verdadera. ¿Por qué? Porque en ocasiones casi es idéntica, como la cizaña y el trigo, solamente que el trigo da fruto, ¿verdad? Y la cizaña, pura basura. Quiero que vean lo que dijo el Señor respecto a esto en Mateo capítulo 13, su versículo 25.
ustedes quieren leer toda la parábola del trigo y la cizaña, ahí está. Léanla y estudienla. Y se van a dar cuenta por qué tenemos a nuestro alrededor infinidad de sectas y denominaciones que están confundidas con la fe común, incluso bautistas. Mateo 13:25, quiero que vean eso. Yo solamente voy a leer este versículo. Ustedes lean toda la parábola del Señor. Es Jesús quien habla. Y está hablando de que un padre de familia fue a sembrar su campo. A los 2-3 días nace la planta. Los empleados van, se fijan de la planta y se dan cuenta de que en medio de la planta buena va creciendo otra plantita muy parecida. Cualquiera podría decir que es igual. Si se ha fijado usted que mucha gente dice, pero eso es igual, bautista, pentecostal, presbiteriana, sabática, todo es igual, todos creemos en el mismo Dios. ¿Sí? ¿Sí? Es que la cizaña es igualita. Usted puede tener las dos plantas aquí, necesita usted ser verdaderamente alguien muy conocedor, estudiante de la palabra, para descubrir cuál es la diferencia. Vean lo que dice el Señor Jesucristo precisamente en Mateo 13, el versículo 25. Dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, ya está dando fruto. Y entonces cuando los empleados de aquel granjero, ¿va?, se dan cuenta de que este sí tiene fruto, y este una basura, este sí tiene buen testimonio, y este otro que está aquí predicando, puro bla bla bla, y su vida, uy, terror. Y cuando salió la hierba y dio su fruto, entonces también apareció, ¿qué cosa? La cizaña, hermanos. Pero hermano, son idénticas, son igualitas, el mismo color, el mismo verdor, la misma estatura, pero la diferencia está en el fruto. Por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues ha nacido la cizaña? Y si ustedes siguen leyendo van a descubrir quién es el que sembró la cizaña. No fue el Señor, no fue el Espíritu Santo. El Señor dice que el enemigo es el que vino a los campos y empezó a regar semilla falsa, falso mensaje, falso evangelio. Y ese falso evangelio creció junto con la buena simiente. Y entonces los siervos dicen, ¿quieres que vayamos y le damos vuelo a esa falsa semilla que está creciendo? ¿Quieres que vayamos y la arranquemos? Y el jefe de familia, el agricultor, dice, no. Que no sea que al arrancar la hierba mala se vaya también la hierba buena. Así lo dice. Dice, vamos a dejar que crezca primero y que dé producción, y en el día de la cosecha yo voy a mandar a mis ángeles que vayan y recojan todo el grano, toda aquella producción que sí es verdadera. Y ahí, hermanos, que es necesario estar en Cristo, porque Él es el verdadero. Dice, y que pongan mi trigo en mi granero, y luego vamos a arrancar toda la cizaña y la vamos a atar en manojos y la vamos a arrojar al fuego. Tremendo, hermano. Vean la parábola y estudienla.
Y se van a dar cuenta por qué existen a nuestro alrededor plantas de cizaña. Religiones falsas que no enseñan el verdadero evangelio. Hermanos, entonces ya descubrimos la primera razón por la que hay mucha confusión. Porque la fe común y la fe de Jesús la falta. Pero hasta nosotros sabemos quién es de Jesús y quién solamente practica la fe común por sus frutos. Hay frutos, hay testimonio. Su vida se ha transformado, su vida ha cambiado. Amén. No solamente hay bla bla bla, sino que su vida es un testimonio de que es salvo. Pero vamos a ver siguiente razón, mis estimados hermanos. Siguiente razón por la cual aún nuestro pueblo evangélico se confunde con la fe común. ¿Y saben qué? Esta razón es muy poderosa. Yo he tenido oportunidad de ver a hermanos de la sana doctrina bautista que dicen, yo me fui para allá porque allá sí hay milagros de poder. Decía alguien, es que allá sí desciende el Espíritu Santo. Hermanos, otra razón por la cual se confunde la fe común con la fe verdadera es que la fe común también produce milagros. Sí, hermano, también produce milagros. Y ese momento, hermanos, algo que yo no puse aquí en el estudio que me acaba de llegar ahorita, es que los ministros de Satanás también se pueden disfrazar bien disfrazaditos. Lo voy a poner me vino ahorita. Se disfrazan como ángeles de Dios, como ministros de Dios. Y usted los ve, miren. Y luego nos llevamos tremendas sorpresas. Era un ministro de las tinieblas. Y hasta con milagros. ¿De qué se valdrán estos tipos de predicadores para tumbar a la gente? Para hacer que la gente eche esto, caiga, se revuelve. Si eso no tiene ningún fundamento en las escrituras. Hermanos, porque la fe común también produce milagros. Quiero que vean ahora mismo 1 Corintios 13:2. Vean lo que dice la palabra. Vea usted. Dice 1 Corintios 13:2. Vea. Y si tuviese profecía, vea, aquí vamos a ver todo lo que puede tener la fe común. En primer lugar, puede haber profecía. Así que no se admire si una de estas personas dice algo sobre usted y le atina. Aquí lo está diciendo en 1 Corintios 13:2. Y si tuviese profecía, oígame, profetizó tremendo. Tenía razón. Eso no es señal de que sea fe de Jesús. Y entendiese todos los misterios. ¡Qué conocimiento tan bárbaro tiene! Tiene don de profecía y tiene un conocimiento. Vaya, por eso les digo que hasta hermanos bautistas se han confundido con la fe común. ¿Qué más dice el versículo? Y toda ciencia se la sabe de todas. Nadie le puede decir nada. Tuviese toda la fe.
ellos lo saben todo. De ahí que es difícil para alguien que ha caído en estas redes de la fe común hacerle entender lo que dice la palabra. Y van a decir, no, para mí, mi fe es la verdadera. Lo que tú me enseñas es equivocado, es falso. Y vaya que hay muchos líderes religiosos que a nosotros los bautistas nos llaman falsos. Esto es falso. Sálganse de esa iglesia. Ahí le están predicando pura falsedad. Acá sí hay unción, acá sí hay derramamiento y cuanta cosa y lenguas y milagros. Hermanos, aquí está diciendo la palabra de Dios. Si tuviese profecía, si entendiese todos los misterios y toda la ciencia, yo la tengo. Y si tengo toda la fe, pero no es la fe que agrada a Dios. Y aquí llegamos a algo tremendo. Y si tuviese toda la fe, de tal manera que le digo a aquel monte, monte, salte de ahí y vete al mar. Y el milagro ocurre. Sí. Yo creo que cualquier usted dice, no, aquí está la verdad. Porque mira, el pastor dijo, no, salte de aquí y vete al mar. No, yo mejor me voy para allá. ¿Verdad? ¿Me quiere ir? No, que el pastor predicador chaparrito todo enfermo ni él mismo se puede sanar. Si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, pero aquí está. Pero no tengo el amor de Dios en mi vida, que se llama Jesucristo. Yo prefiero no tener todo lo anterior, pero tener a Cristo aquí. Pero si no tiene al amor de Dios aquí, que se llama Jesús, ¿qué dice? Es medio cristiano. Nada. Es poquito cristiano, sí, también van a ser salvos. Dice sí. ¿Qué dice que es? Nada. 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 Basura. Cosa tremenda, ¿verdad? ¿Sí me están entendiendo? ¿Por qué existe la confusión entre la verdadera fe y la fe común? Porque la fe común también produce milagros. También hay profecía, hay ciencia, hay conocimiento, todo conocimiento. Además, la fe es tremenda, ¿verdad? Tiene el ministerio. Pero les falta a Cristo, que es el amor. Y si no tiene amor, nada sirve. Yo le aconsejo que lea todo 1 Corintios 13:2, porque ahí sigue diciendo, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, bueno, empieza el apóstol Pablo a decir muchas cosas respecto a que si él tuviera esto, que si hiciera esto, que si hiciera aquello, pero si no tiene a Cristo, nada es. Todo eso ha confundido a muchos hermanos con la falsa fe, la fe común. Hay iglesias que se han destruido por haberse confundido, por haber confundido la fe común con la fe de Jesús. Pero sigamos, yo quiero enseñarles otra razón por la cual muchas veces se confunde la fe común con la fe verdadera. Espero que vaya tomando nota, porque esto que estoy enseñando ahora no lo enseñan en cualquier iglesia. Yo podría desafiarlo y decir, vayan a cualquier iglesia a ver si les enseñan esto. Yo sé que les va a enseñar cualquier otra cosa menos esto. Otra razón por las cuales se confunde la fe común con la fe verdadera. ¿Saben por qué? Porque la fe común también produce predicadores y profetas falsos. El mismo Satanás en persona se disfraza de ministro de Dios. Y vaya que en nuestro mundo actual
está lleno de predicadores que uno diría, no, que falsos conocimientos. Y está en una falsedad espantosa. Produce predicadores y profetas falsos. ¿Por qué les digo esto? Porque en el día del juicio, precisamente a lo que se refería el Señor, que en el día de la cosecha Dios va a apartar su trigo y lo va a poner en su granero, y la cizaña la va a arrancar, la va a atar en manojo y la va a arrojar al fuego. Está en ese momento. Y vamos a ver lo que dice Mateo 7, 22 al 23. Vea usted esto. ¿Por qué les digo yo que la fe común también produce predicadores y profetas falsos? De ahí que tenga mucho cuidado qué predicador escucha, qué profeta le da profecía. Si la profecía está completamente fuera de lo que está la palabra, hermanos, sáquele vuelta. Dice Mateo, el capítulo 7, versículo 22. Aquí están los predicadores, profetas y hacedores de milagros. Los que están a punto de ser lanzados al fuego eterno. Estos predicadores, estos profetas y estos hacedores de maldad. Que sus nombres no fueron encontrados en el libro de la vida. Los cristianos verdaderos han pasado al cielo. Y se quedó allí en primera fila un grupo de todos entacuchaditos así, esperando escuchar sus nombres, pero resulta que sus nombres nunca estuvieron ahí. Muchos de ellos predicadores famosos, predicadores, profetas con grandes sueños y revelaciones, personajes que al hacer así ocurrían milagros, y que ahora están frente a frente al todopoderoso creador del cielo y de la tierra. Y el creador del cielo y la tierra ha pronunciado su veredicto. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y aquellos predicadores y profetas que están ahí en primera fila se levantan y dicen: Señor, Señor. Vea lo que dice aquí. Muchos me dirán, Mateo 7:22, subrayen en su Biblia. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre. Yo recibía sueños, yo recibía revelación. ¿Cómo es que no estoy escrito en tu libro de la vida? Luego pasa otro y dice: Señor, Señor, yo echaba fuera demonios en tu nombre. Fuera, fuera de aquí. Y los demonios se iban. Y llegan otros predicadores: Señor, Señor, yo hacía multitud de milagros. Arrancaba árboles, chaval. Tenía ciencia, tenía sabiduría, conocimiento. ¿Cómo es que no estoy en tu libro de la vida? Debe haber algún error. Ángel, busca una vez más. Busca, porque ahí debo estar yo. Ni modo que no esté yo. Yo profetizaba en tu nombre, Señor. Yo hacía muchos milagros. Yo echaba fuera demonios. ¿Qué dice el versículo 23? Vean. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué dice el Señor? Esto es como que se ponga, como dicen, se enchine el cuero. Entonces les declararé, vean, es el Dios Todopoderoso sentado en su trono de gloria. Los predicadores
con la fe común nada más, porque nunca tuvieron a Jesús aquí. Uno le dice, yo echaba fuera demonios, Señor, yo profetizaba en tu nombre. El otro decía, yo hacía milagros. ¿Cómo es que no voy a estar en tu libro? Y el Señor va a decir, ya los busqué. Sus nombres no aparecen. Y dice, y entonces les declararé, nunca los conocí. No sé quién sean ustedes. Tremendo. Para que el Señor les diga, nunca los conocí. No sé quiénes son ustedes. Y vean lo siguiente. Apartaos de mí. ¿Hacedores de qué? De maldad. ¿Qué quiere decir? Hacedores de pecado. Pero hermano, ¿por qué pueden profetizar? ¿Por qué pueden echar fuera demonios, hacer cualquier cosa? Hermanos, les dije hace un momento, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, y sus ministros los disfraza como ministros de justicia. Y tras esos supuestos milagros, profecías y cuantas cosas, hay poderes tenebrosos. Aquí lo dice la palabra. El poder del Señor es muy probable que no sea. Porque el mismo Señor dice, yo nunca tuve comunión con ustedes, nunca los conocí. Hacedores de maldad. Más tarde el Señor dice, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. De ahí, hermanos, ¿por qué hay confusión respecto a la fe? A la fe común. Porque la fe común también produce predicadores, también produce profetas, también produce echadores de demonios y milagros. El que cualquiera haga cualquier otra cosa no significa que es un verdadero cristiano. Hay mucha cizaña entre el pueblo de Dios. Y otra cosa, y ahora vamos a ver cómo es que podemos saber que alguien tiene fe común y alguien tiene la fe de Jesús. ¿Por qué podemos saberlo? Porque la fe común, hermanos, es débil ante las tentaciones. Hermano, yo no sé por qué caí. Hermano, es probable que no tiene la fe de Jesús, porque la fe de Jesús es una fe poderosa. Dijo el apóstol San Pablo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. ¿Por qué vemos muchas personas así? Es que yo no tenía fuerzas para resistir esa tentación. Es probable que su fe es la fe común, porque la fe común sucumbe ante la tentación. Tremendo. Y casi llegamos al final de esta predicación esta mañana. Pero vea lo que dice la palabra de Dios, precisamente aquí en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Nos descubrimos que la fe común sucumbe ante las tentaciones y especialmente ante el dinero. Y de ahí que raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea que del dinero se desprenden todas las demás tentaciones. Si alguien tiene buen billete en su bolsa, es más, hasta cree que Dios lo ha bendecido. Pero aquí vamos a descubrir que el dinero muchas veces no es bendición. Es la puerta a las tentaciones más horribles. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Vea lo que dice la palabra. Porque raíz, vea esto, de todos los males es el amor. Cosa tremenda es el amor al dinero. Cualquier hermano que muestre más amor al dinero que al Señor, hermano, es probable que su fe no es la fe de Jesús.
Porque aquí dice, el cual codiciando a algunos que iban a la iglesia, se extraviaron. No está hablando de inconversos, está hablando de personas que iban a la iglesia. Porque nadie se puede extraviar si primero no ha estado en la iglesia, pero nunca han estado en Cristo. Esa es la diferencia. Dice, el cual codiciando a algunos se extraviaron. ¿De qué cosa? De la fe. ¿De cuál fe? De la fe verdadera, hermano. ¿Por qué se extraviaron? ¿Por qué cayeron? Del amor al Dios. Por su fe común, porque la fe común es débil ante cualquier tentación. De ahí que vemos pastores cometiendo fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia. La fe común sucumbe ante las tentaciones. En cambio, la fe de Jesús es el escudo, dice la palabra, tomad el escudo de la fe, que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Está hablando de tentación, ¿verdad? La diferencia, si notan la diferencia, más adelante vamos a hablar acerca de la fe de Jesús, la fe común, todo lo que nos da, el escudo de la fe y más cosas. Pero estamos viendo la fe común. ¿Cómo podemos descubrir que alguien tiene pura fe común? Porque sucumbe así ante las tentaciones. Y no solamente sucumbe una vez, sino que está la Biblia muy tranquila y bien campante, ¿verdad? No, pero si yo me voy a perdonar, yo puedo hacer lo que yo quiera. No, hermanos. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hay un dicho mexicano que dice, en el pecado se lleva la penitencia. Cuando hay fe común, hermanos, esa vida cristiana se hace ganas, se acaba y se destruye. No lo vemos en el mundo, pues, que nunca era cristiano, nunca habían recibido a Cristo en su corazón y en sus vidas. Y con esto vamos a finalizar, mis estimados hermanos. La fe común. La fe común también produce irresponsabilidad e incredulidad. ¿Saben por qué? ¿Qué es para ustedes responsabilidad? Es alguien que cumple, ¿verdad? Es alguien que dice, yo voy a estar allí, voy a estar allí. Alguien irresponsable dice, no, yo sí vengo en la tarde. Pues no viene. Además, incredulidad. Quiero que lean 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Quiero que vean esto. Tomen nota. Porque si alguno no provee para los suyos, ¿qué está hablando? Está hablando de un hombre irresponsable o de una mujer. Alguien que no le interesa su matrimonio, alguien que no le interesa su familia. Y tan no le interesa que la destruye. No le importa meterse en pecado, no solamente económicamente no provee para su familia, sino en el cariño, en el cuidado para la esposa, para los hijos. No le importa que su matrimonio se destruya, sus hijos se destruyan, no le importa nada de eso, con tal que sea feliz en su vida mundana. Porque si alguno no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ¿qué dice? Mayormente para los Ha negado. ha negado la fe. ¿Por qué la ha negado? Porque no la tiene. Está hablando aquí de cristianos que se hacían pasar por cristianos, que fueron capaces de hacer las cosas más desastrosas sobre su casa, sobre su familia, sobre sus hijos. ¿Qué dice? Ha negado la fe.
Y lo que finaliza diciendo el versículo: es peor que un crédulo. O sea que está más condenado al infierno que el mismo, que alguien que no es salvo. Más tarde el apóstol Pablo diría: porque hay más esperanzas del pecador que del impío. ¿Qué significa la palabra impío? Impío es alguien que supo de la piedad, fue cristiano, entre comillas, pero nunca tuvo a Cristo. Tuvo fe, pero no la fe de Jesús, la fe común que no salva a nadie. Dice el apóstol Pablo: esas personas han negado la fe y son peor que un incrédulo. Estamos viendo ahora, hermanos, cómo podemos comprobar si alguien tiene la verdadera fe de Jesús o tiene la fe que tiene todo el mundo. ¿Verdad? Hermanos, la fe común produce personas irresponsables e incrédulas, negadoras de la fe. Que Dios nos libre, hermanos, esta mañana. Esa fe común. Cada uno de los que estamos aquí, de los que me miran, tengan la fe de Jesús. Cualquiera podría decir: pero ¿cómo puedo yo tener esa fe? Porque yo estoy en tal o tal secta de nación, pero yo no siento que tengo la fe de Jesús. Ahí donde está, incline su rostro y diga: Señor Jesús, yo me entrego a ti esta mañana. Quiero que tú me salves y que me des esa fe que sí salva. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu palabra. Te suplico una bendición para cada uno de mis hermanos que están presentes y para cada uno de ellos que me miran a través de mí. Querido Señor, bendice ahora tu palabra en nuestro corazón y llénanos siempre de tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Continuamos.